¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Ahí, sí, Bien, perfecto. bien, enteros, tanto en casa como en la oficina. Bien, aquí la oficina se cayó todos los muebles con todos los libros y demás, pero afortunadamente aquí nada más. Pero sí en toda esta zona que tú conoces, donde estamos todos nosotros, en la Condesa y la Roma, han habido muchos edificios afectados. Nos ha tocado ir cada día a ver varios y a dictaminar la gravedad y desalojar a la gente y demás. Y esto es el fenómeno urbano de clase media, que todavía se puede soportar, digamos, soportar. Eh, Se le ve solución aunque sea a medio plazo. Pero el primer temblor de principios de mes en la zona del Istmo de Tehuantepec, que todas las zonas más rurales y más jodidas de casas con adobe y demás, estas están muy castigadas y ya lo que se está planteando es un plan de rescate un poco a lo bestia, en el que pues la idea es casi sustituir casas dañadas de adobe, pero con, digamos, hasta un componente patrimonial, no solo porque pues, son casas relativamente grandes y que están bien, sino porque algunas forman parte de pueblos mágicos y cosas de estas, y la idea es como sustituirlo en plan express con un apoyo económico y básicamente para que se puedan construir un cubito de 4x4 con bloque de concreto, Mm. lo cual es grave también la solución. Y como arquitectos estamos tratando de proponer un rescate que pase por algo un poco, digo, menos inmediato quizá, pero tratar de reparar en la medida de lo posible algunas de estas construcciones que no todas están tan mal. Pero bueno, Mm. hasta aquí, hasta aquí un poco la situación. Bueno, yo no sé si nos hemos presentado acá Gonzalo Arteaga y Juan, que fueron de los socios los que estuvieron más involucrados No, en el plan de construcción. Gonzalo y Juan, así, a ver, que les vea la cara que no. Ahí, hola. ¿Se ve? Hola, ¿No? sí, Sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Hola, Digamos un ¿cómo poco más están? lejos. Ahí. Sí, Eh, que trabajaron en el plan de reconstrucción de Constitución. Entonces, eventualmente lo que conversaron todas las dimensiones que implica un fenómeno como esto, pero de hecho hoy en la mañana estuvimos conversando quizás de quizás una doble aproximación, ¿no? sí, Uno que es a la escala de la reconstrucción de ciudades completas, que fue el caso de Constitución, pero luego otra que es más específica, a escala de algunos edificios, porque una de las cosas que en verdad hemos aprendido, que de hecho es tecnología que aplicamos en el Centro de Innovación Angelini, es tecnología de aislación sísmica. O sí, sea, cuando uno mira qué es lo que aprendió Chile entre el 85 y el 2010, hubo varias cuestiones que van desde normativa, la norma chilena de construcción antisísmica, pero también eventualmente procesos de innovación tecnológica, básicamente para evitar que en Chile deje de temblar. Y ese quizá uno diría que es una cuestión que uno podría plantearse en México, al menos para algunos servicios estratégicos. Pero ¿cómo hacemos en México para que las construcciones no sufran daño? Bueno, con lo que sabemos hoy en día en el mundo, se podría evitar que en México tiemble. Y por ejemplo, el caso de la escuela, esta que es tan emblemática que se derrumbó, sí, es del tipo de lugares donde es evidente que un proceso de reconstrucción en una escuela como esa debería hacerse con aisladores sísmicos, ni siquiera con disipadores, sino que con aisladores sísmicos. En primer lugar, porque una vez que uno instala el colegios públicos, y nosotros un plan que estuvimos conversando con el Ministerio de Educación acá para liceos que se llaman en Chile los liceos bicentenarios, es decir, que están asociados a una cierta calidad de la enseñanza, pero ¿qué pasaría si la arquitectura también tuviera a ciertos atributos, ciertos estándares superiores? Que desde el momento que uno construye escuelas públicas con aisladores sísmicos, uno sabe como ciudadano
que sus hijos están seguros. Uno puede ser que no sepa si la mujer en la oficina o si un amigo en el lugar de trabajo está bien o no, pero los niños sabes como sociedad, como sociedad civil, que los niños están seguros. Tiene otra componente que nosotros es la que hemos estado por lo mismo empujando aquí asociado a la tecnología de aislación sísmica, y que es lo que los ingenieros llaman la serviciabilidad de la estructura. Es decir, la norma chilena tiene una cosa que es muy inteligente, que permite liberar la energía que le entra a una estructura por medio de aceleración del suelo, del movimiento sísmico, y permite que haya rotura de la estructura, pero no colapso. Yeah. Es decir, la energía es demasiado alta, y por eso que la norma chilena está preparada para sismos hasta 9, entiendo, ¿no? Cuando es tan alta la energía, no hay otra manera de liberarla que no sea por medio de que esa estructura se rompa. Y se puede romper, pero no puede colapsar. Claro. Salva vidas, pero esa estructura queda inservible. Y hay ciertos servicios básicos que uno querría no solo que salvaran vidas, sino que además quedaran útiles. Los hospitales, sin duda, los cuarteles de bomberos, las estaciones de policía y los colegios, sobre todo porque los colegios son los que funcionan como albergues para aquello que no está protegido, está disponible a todo evento. Cuando uno piensa que un colegio de esto o una escuela de estos estándares no solamente tiene a los niños seguros, sino que fue diseñada, por ejemplo, la reconstrucción de esta escuela, uno ya podría pensar que habría que mirarla con un ojo como un establecimiento educacional, pero en la medida que está aislada sísmicamente con el otro ojo, ese debería ser ya que uno sepa que es el lugar que va a quedar disponible para el caso de otros eventos de estos. Como los eventos en nuestros países son recurrentes, esto no es que uno se prepara para un evento que quién sabe cuándo va a ocurrir. Hay una frecuencia en esto que justifica que por lo demás no significa una inversión mayor. Parte es que se han desarrollado aisladores sísmicos, hay una gama, un espectro de soluciones que permiten que sean competitivos en términos de costos con una estructura que no está sísmicamente aislada. En México tenemos para edificios estratégicos, como puede ser los hospitales, sin duda, una calificación tipo A, que se supone que esto no debe poder colapsar. En el caso de esta escuela Repsamen, además han habido muchas anomalías que tienen que ver con temas de una estructura frágil, sobrecargada con algo que no era legal, como es la escuela de la directora encima, etcétera. Y demás desgracias que ocurren pues por falta de poco rigor, por falta de permisos que no se debían haber dado, probablemente por temas de corrupción. Pero déjenme ir a otro punto que tiene que ver no solo con la previsión, sino con el tema del rescate, el tema de la reconstrucción. Ustedes hicieron ese plan de 1, 10 y 100, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? Nos preocupa mucho, sobre todo, todo nos preocupa, pero sabemos que un edificio dentro de la ciudad, clase media, pues va a encontrar mecanismos para tarde o temprano reponerse. Pero digamos, en el campo, en situaciones rurales, muchas viviendas han quedado absolutamente obsoletas, hay zonas tremendamente devastadas. ¿Cuál puede ser una política de recuperación para toda esta gente que está debajo de los índices de pobreza? Claro, yo te diría dos conceptos. El primero, que es responder a la situación de emergencia. Y para que la emergencia no hipoteque la calidad de la construcción futura, tú necesitas ganar tiempo, necesitas comprar tiempo. Sea cual sea la solución de emergencia, no puede ser demasiado mala para que la presión por la reconstrucción rápido termine haciendo que la calidad futura de esos lugares quede amenazada. Sobre todo cuando la actividad económica de estos lugares está asociada, por ejemplo, a la calidad de la construcción. Si es que son destinos turísticos, podrías terminar reconstruyendo de una manera tal que acabas con la actividad económica que hacía que esto siquiera existiera.
Y para que eso ocurra, necesitas poder ganar algo de tiempo y que la calidad del refugio de emergencia sea mayor. Claro, eso, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque cuesta más dinero. Pero una manera de bypassear el tema del mayor costo inicial es hacer que el refugio de emergencia, en vez de ser algo desechable, en Chile se llama mediagua, una vivienda de tabla de 3 por 3 metros o 3 por 6 metros, que no tiene aislación, que no tiene ventanas, que es simplemente un techo para protegerse de la intemperie. Claramente eso te genera tal presión por tiempo que terminas reconstruyendo de cualquier manera. Si quieres hacer un refugio menor que eso, que cuesta más dinero, pero sigue siendo igual de desechable que la mediagua, estás en un problema. Lo que nosotros hicimos con el refugio, cuando enfrentamos el problema de reconstrucción de Constitución, fue que esa calidad del refugio, que era mayor, que tenía aislación, que tenía más metros y que tenía más volumen de aire, eran paneles que luego iban a dar al proyecto de reconstrucción definitiva. Tal que no era dinero que se botaba, sino era dinero que se anticipaba en la forma de refugio de emergencia, pero que era parte del presupuesto de la reconstrucción final. No eran dos presupuestos separados, uno para emergencia y otro para reconstrucción. El de reconstrucción tenía un adelanto en la forma de refugio que luego se reutilizaba, y esto lleva a la segunda cuestión, que es la incrementalidad. Cuando hay escasez de algo, en el caso normal de la política de vivienda en Latinoamérica, es escasez de dinero. En proyectos de desastres naturales, la escasez es tiempo. Si no hay tiempo ni dinero para hacer todo, haz ahora aquello que es más influencia sobre la calidad futura y deja que se complete en el tiempo, no hagas todo ahora. Eso permite reconstruir más rápido, pero permitir que haya acumulación de tiempo gradual, que es finalmente a lo que está asociada la calidad de estos lugares que probablemente estás describiendo, sean urbanos o rurales. Si haces un proyecto de reconstrucción definitiva que no está cerrado, que es un sistema abierto, que en principio es más rápido y es más barato, permite que la iniciativa individual o la propia vivienda de emergencia vaya a dar a esas estructuras que reconstruiste. Por lo tanto, diría que es la manera de enfrentar cuando hay escasez, sea de recursos o de tiempo, sin hipotecar la calidad futura. Entiendo lo que dices, pero tratando de ponerme en el lugar, digamos, de todas esas, construcciones en adobe mayormente, que son frágiles si no se han tomado si no se han tomado medidas de la tecnología adecuada para que resistan los sismos. De repente nos encontramos en un escenario en el que son casas que les faltan parte de las paredes, que quizá venció parte del techo y que por cuestiones de seguridad se les ha exigido a los habitantes que desalojen, que se pueda intervenir sin que esto necesariamente hipoteque el futuro o hasta el pasado, porque pues también hay un valor patrimonial de esas casas que conformaban contextos sumamente interesantes en algunos casos. Es difícil, por ejemplo en Chile la norma prohíbe la construcción en adobe, ni la construcción ni la reconstrucción en adobe, porque no hay capacidad de esa estructura de disipar de manera segura la energía que le entra por medio de un sismo. Quizás lo que habría que pensar es que aquello que se tiene que conservar no es nostálgicamente un material, sino que un cierto estándar. Hay un volumen de aire asociado a esas construcciones, hay una altura de piso a cielo, hay unos espesores de muros, hay unos tamaños de vanos, por ejemplo, que finalmente definen el carácter, y este patrimonio más intangible de diseño probablemente es el que con tecnologías más seguras uno podría reponer. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, cuál es la experiencia en el campo chileno, en las zonas rurales? Que no es tanto la estructura de adobe puro, sino que la estructura de madera revestida en adobe, aquella que puede ser suficientemente flexible para disipar energía, por lo tanto, el adobe es una terminación, pero no es la estructura. El peso del techo, de teja, por ejemplo, es fundamental. Si tienes un peso grande acelerado a una cierta altura, es muy probable que esa estructura colapse. Habría que estudiar cambiar ahí el lugar donde está puesto el peso que se va a acelerar por medio de un movimiento sísmico. Quizás en ese sentido,
el énfasis o el foco podría terminar estando no en la dimensión más tangible, en el hardware, sino en el software, en los atributos espaciales que tenían esas construcciones, para los cuales hoy en día tenemos bastantes más tecnologías disponibles que una que era restrictiva. En la época que se construyeron estas viviendas de adobe, se construyeron en adobe porque no había otra. No había otra. Hoy en día tenemos alternativas. Sin embargo, esa inevitabilidad de la construcción en adobe generó unos ciertos atributos que son los verdaderamente valiosos. Una cosa que está leve, no es exactamente lo mismo, pero cerca. A veces los corredores porticados, por ejemplo, de ciudades pequeñas y medias rurales, donde no era tanto la vivienda, sino que el conjunto de aleros más pórticos afuera de la vivienda, lo que armaba una cierta calidad de ese espacio intermedio entre la casa y el espacio privado y el público. Cuando costaba, era muy lento hacer la vivienda de nuevo, se parte por hacer el pórtico. Fue la estrategia en Constitución. Hagamos veredas porticadas, detrás de las cuales eventualmente un comerciante va a poner una construcción de lata, pero que con el tiempo se podrá transformar en una de madera o de ladrillo o de hormigón, pero hay una calidad del frente público que queda con un estándar cívico, por decir así, y eventualmente un lenguaje arquitectónico como un pórtico de las viviendas de adobe son unas estrategias que uno podría poner en juego. Pero de nuevo, yo creo que el punto es el cuidado por una cierta tradición que está más asociado al estándar espacial y no la nostalgia material. Ese es un muy buen punto que nos puede ayudar a repensar las estrategias para rescatar buena parte de ese patrimonio. En el caso de Chile, el gobierno actuó rápidamente y si así fuera, que entendería que en principio sí, actuó con una cierta o suficiente sensibilidad desde el punto de vista de estrategias que tienen que ver con la arquitectura, o fue una estrategia más militar, digamos, de vamos a simplemente demoler y tabula rasa, vamos a empezar de nuevo? ¿Cómo fue en ese sentido la experiencia? En el caso específico de Constitución donde trabajamos nosotros, la verdad es que el 70, el 80% de las construcciones de adobe terminaron en el suelo por seguridad, o se cayeron con el terremoto o las terminaron de botar entre los propietarios, el municipio, apoyo privado por condiciones de seguridad. O sea, no había ninguna posibilidad de rescatarlo ni de restaurarlo. La construcción en adobe hoy día no es algo que esté vigente en Chile. No sé si es lo mismo que ocurre en México. La gente naturalmente no es el sistema constructivo que elegiría para poder restituir sus casas. Uno podría intentar efectivamente tratar de replicar ciertas condiciones espaciales o tipológicas, pero no constructivas. La gente no llegaría naturalmente a rehacer adobe en estos casos. Yo creo que en ese sentido fue bastante militar, como decís tú. O sea, me acuerdo que en el contexto rural, lo que se hizo en Chile fue que se buscó un conjunto de empresas que tuvieran sistemas constructivos vigentes y tipologías de vivienda y que se les asignaban como paquetes de vivienda para construir en el mundo rural. Y de nuevo uno podría pensar si desde la arquitectura uno puede mejorar esas tipologías. Es difícil, si uno quiere responder con rapidez, que esas respuestas sean en adobe. Salvo que fuera algo que estuviera muy arraigado como en la gente. O sea, como que si uno les dejara espacio a ciertos vacíos para que ellos construyeran, naturalmente ellos fueran a optar por el barro o por el adobe para restituir esa... Ahora, yo creo, pensando un poco en la discusión, fue una alianza, si fuera esto las siglas en inglés, de las 4P y no de las 3P. No fue la alianza público-privada, la Public-Private Partnership, que ya es una estrategia que acelera el proceso de canalizar iniciativa privada a escala de empresas, digamos, y recursos públicos. De hecho, en el caso de Constitución, la alianza fue bastante específica. Lo que se hizo fue que los privados donaron conocimiento, no cosas.
no ladrillos, fue capacidad intelectual y capacidad profesional. Yo aporto los profesionales que hagan los planes de reconstrucción, pero estos se implementan con dineros públicos que tendrían que haberse usado de cualquier manera. Y al Estado le costaba más hacer procesos de licitación profesional porque había que generar los términos de referencia para licitaciones que no se sabía de qué se tenían que tratar. Claro. Por lo tanto, la alianza público-privada consistió, los privados aportan capacidad profesional, el Estado sigue aportando lo que igual habría tenido que aportar, que es los recursos materiales o de fondos para la construcción física. Pero nosotros agregamos una tercera componente por el nivel de devastación que tenía la ciudad, que es la cuarta P, la people, las personas. Claro. Y las personas lo que permitieron hacer de nuevo, y esto era bien antiintuitivo, porque lo que el proceso de participación tiende a tener asociado es que me va a salir más caro y más lento. Pero lo que nosotros habíamos aprendido de los procesos de vivienda incremental por medio de la participación es que cuando no tienes recursos ni tiempo para hacer todo, la gente es la que más te orienta para definir prioridades. Es la gente la que te dice, mira, si no alcanza para todo, esto no podría no ser hecho. Y esto lo podemos poner más o menos abajo. Y eso en general en el aparato público y en el aparato privado no estaba tan bien identificado. La gente fue la que permitió decir, mira, muy alto en la lista de prioridades que la ciudad tenga acceso al río. Muy abajo en la lista de prioridades las casas de adobe antigua que se cayeron. Y esto no era el esquema que venía desde el gobierno central, que incluso bien intencionadamente creía que y fue la gente la que dijo, no, mi prioridad está acá, no allá. Por lo tanto, el cuidado o la calidad de una cierta arquitectura estuvo dada por un proceso de participación que permitía componente a las fuerzas al que había que canalizar, porque era mucho dinero y mucha energía que tenía que ser invertida, y solo con lo público y lo privado no llegábamos. Había que poder canalizar la iniciativa individual. Y esta diría yo que fue una de las componentes distintivas y que por antiintuitiva que fue, terminó siendo eficiente. No solamente una cuestión democrática o una cuestión que es más deseable desde un punto de vista cívico, que terminó siendo importante, que estos procesos no solamente sean legales, sino que sean legítimos. Por lo tanto, la participación era fundamental para lograr legitimidad, pero terminó además siendo un argumento de eficiencia. Permitía canalizar recursos públicos de manera muy eficiente. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Y un poco como para cerrar esta parte, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Constitución? Bueno, tú nombraste antes la escala 1, 10, 100, 1000 y vamos en 3000, 3500. Claro, el 1 era el agua. O sea, y este proyecto de hacer rodar agua en vez de cargar el agua, metiendo botellas plásticas en un neumático, que permitía que los niños, que si no tú tienes que destinar un adulto a ir al camión aljibe a recoger agua, no puedes cargar demasiados litros de agua, y cuando la haces rodar, ocupar a la comunidad, a los niños, por ejemplo, en este proceso, y que los adultos se dediquen a cosas más complejas. Entonces el día 1 era el agua. El día 10, los refugios. Refugios en esta lógica que te permita ganar tiempo. El plan de reconstrucción, el conjunto de proyectos que formó parte del PRES de Constitución se entregó en 100 días. Esa fue una meta autoimpuesta de 3 meses. Es suficientemente corto para estar todavía dentro del margen de la emergencia, pero no tanto que no permita vislumbrar alternativas que sean, no perder la ventana de oportunidad que esto te da. Es un cliché, toda tragedia es una oportunidad. Y en ciudades, efectivamente, son momentos en que uno se puede replantear si unas cosas deberían ser distintas, que en circunstancias normales no las tiene. Esto, al día 100, permitía haber evaluado alternativas que no hicieran perder esa ventana de oportunidad. Y luego nosotros, el proceso de participación, o sea, los 100 días era un conjunto de proyectos, una carpeta, digamos, con una cartera de proyectos que había pasado por el proceso de participación.
incluyendo la participación, cabildos abiertos en las plazas, en los foros, etc. Y luego de eso, de esa carpeta, se priorizaron y entraron al sistema de inversión pública y fueron entregándose gradualmente proyectos. No sé, el más rápido, ¿cuánto habrá demorado? Probablemente 1000 días. Nosotros estamos ahora a puertas de entrar al 7º año, o sea, ya pasó el 7º año, y hay que poner el porcentaje de proyectos que hemos entregado, 75% de proyectos de esa carpeta inicial que se ejecutaron. Hay una cuenta pública que nosotros estamos en este momento preparando. Por lo tanto, hay algunos proyectos, quizás el último vaya a tomar, que ha sido el teatro. El teatro van a ser 5.000 días, finalmente. Pero de nuevo, el tema de la prioridad, acordar con esa comunidad cuál era un proyecto que tenía que poder ser ejecutado muy rápido, y algunos que, a pesar de la lentitud, eran prioritarios. El proyecto más votado por la comunidad en este ranking de edificios importantes era el teatro. Es el último que se va a hacer, es el más caro. Pero era del tipo de cuestiones que, por mandato público, por decirlo así, tenemos claro que no se puede no hacer. Claro. Y hay una mayor complejidad, pero al mismo tiempo una prioridad muy alta por parte de la gente para sentir que esta ciudad, luego del terremoto, quedó mejor que como estaba. Yeah. Ahora, respecto a los plazos que tú preguntabas, Miquel, es muy importante darse cuenta de la capacidad que tiene el Estado en su capacidad de financiamiento de responder con respecto a los privados. No desmerezcan la capacidad del Estado, porque a pesar de que son plazos mayores, sí, la reconstrucción bien coordinada tiene un impacto muchísimo mayor en las ciudades e incluso en el mundo rural. El privado se mueve más rápido, pero su capacidad financiera de ejecución es mucho más baja. Claro. Lo que nosotros hicimos en el plan fue hacer una cartera de proyectos, que en el caso de ustedes puede ser una cartera de diseño, pagado por privados, que los privados no comparezcan en la reconstrucción con ejecución de obra, como explicaba Alejandro, que le paguen a arquitectos que de manera coordinada diseñen obras de calidad, se entregan al Estado y el Estado ejecuta. Nuestro costo de diseño fueron $5 millones en total, y el Estado terminó aportando $125 millones. Claro. Hay un apalancamiento del diseño, ejecución que es muy grande con el Estado, y no hay ninguna empresa privada que pueda aportar esa cantidad de plata. Esto únicamente para una ciudad de 30.000 habitantes. Puede imaginar una escala país. Sí, es muchísimo mayor. En este sentido, en México también la fortaleza a la hora de financiar todo este proceso va a venir de la mano del gobierno federal, del Estado. Y pues vamos a tratar de aprender, de reproducir en lo posible el modelo que han seguido ustedes, que entiendo que ha sido un éxito. Ahora, otra cosa, perdona, importante es que si nosotros pudimos planificar de alguna manera la reconstrucción, la planificación fue más o menos como lo propusimos, que eran 8 años. En el periodo de diseño toma 1 año y medio, en el periodo de postulación a fondo otro año más, y después de ejecución 3 años más. No vas a demorar menos. Es una falacia, incluso para los políticos que pueden estar en campaña o puede que haya un cambio de gobierno. Demorar menos que un periodo de gobierno de 4 años es prácticamente imposible. Sí. Por eso los planes maestros y la comunidad, como explicaba Alejandro, las personas son las que pueden darle continuidad al proceso. La continuidad no la van a dar necesariamente los políticos, porque va a haber un corte, una campaña, un cambio electoral, claro, que va a producir cambios en los planes. Pero esos cambios toman sustentabilidad en el tiempo con las personas. Eso es muy importante tomarlo en consideración cuando ustedes hablen de participación. Claro, es bien importante lo que dice Juan. Y en el proceso de reconstrucción hay 2 tipos de tiempo. Uno más corto que el normal y uno más largo que el normal. O sea, hay que estresar el tiempo, o sea, autoimponerse plazos que son mucho más bajos que los que normalmente uno haría. Pero claro, hay un sentido de oportunidad en esa emergencia que permite coordinar cosas que en circunstancias normales no habrían ocurrido. Por eso los 100 días. Hay una cierta tensión, incluso creativa, de poder entregar esta visión coordinada en un plazo más corto que lo normal. Nunca un proceso de plan maestro o de plan regulador para una ciudad se habría ejecutado en un plazo tan corto como 100 días. Pero le hace bien este estrés de tiempo para entregar coordinadamente esa visión. Luego de eso, viene un plazo que es más largo que el de las administraciones políticas, porque los cambios significativos en ciudades toman más
Nosotros en Constitución llevamos 3 alcaldes, 3 presidentes, no sé cuántos gobernadores, y en la medida que hubo proceso de participación, los únicos que tú vuelves a encontrar y que son los mismos que se sentaron en el 2010 son las personas y las comunidades. Eventualmente también la empresa privada, que sigue ahí. Todos los otros han cambiado. Por lo tanto, tanto en el privado como en las personas, hay una capacidad de darle continuidad a estos planes, que es ese tiempo más largo que el de las administraciones políticas convencionales. Claro. En el caso de México va a tener una cierta complejidad porque el próximo año es un año electoral, con unos partidos que vienen muy dañados y con una sociedad civil que ha sabido reaccionar con mucha eficacia de momento. Entonces hay que hilvanar esto y además nuestros periodos son sexenales. Pero acuérdense que en Chile, solo para como una nota al margen, en Chile el terremoto fue el 27 de febrero y el cambio de presidente fue el 11 de marzo. Yeah. O sea que el periodo entre los que les tocó el terremoto y los que tuvieron que reconstruir fue todavía más corto. Claro, claro. Pues Alejandro, Gonzalo, Juan, muchísimas gracias, de veras, es de gran ayuda la experiencia de ustedes.